Buenos días, nuestro grupo está interesado en presentarles a ustedes un proyecto que tenemos para hacer una licitación al ICBF que tiene como finalidad evaluar a aquellos niños que han sido víctimas del conflicto armado. Los profesionales que estarían a cargo principalmente en este proyecto serían Viviana Rodríguez, Marta Díaz, Nicolás Peraza y quien les habla, Laura Betancourt. Entonces, antes de comenzar a explicarles a ustedes cada una de las fases que va a tener este proyecto, vamos a hacer una breve introducción acerca de la problemática. Colombia pues ha sido una problemática grave en este país, puesto que se han visto afectados bastantes municipios, entre ellos pues el Antioquia y el Meta, que son donde más se ha visto estos grupos armados. Pues no solo los dos grupos armados están compuestos por guerrillas, sino por paramilitares y otros grupos disidentes. Pues los más afectados desde la comunidad, pues aparte de los mismos adultos, son más los niños que están en su pleno desarrollo de la personalidad. Entonces se comienzan a notar trastornos más adelante como pues, miedo, ansiedad, depresión, problemas emocionales, control de ira, estrés postraumático, entre otros. Bueno, se realizará a partir del primer y segundo mes la recolección de datos vía telefónica. Para esto se requieren dos técnicos especializados. Bueno, dentro de esta primera etapa vamos a hacer entrevista estructurada y semiestructurada. La estructurada con el fin de recoger datos concretos como lo son nombre, edad, el régimen de salud al cual pertenecen, entre otros. Y en cuanto a la entrevista semiestructurada, se les abarcará el tema de si han tenido una situación de estrés debido al conflicto armado que han vivido. Se implementará también desde el principio la adaptación de la prueba SENA y como tal la construcción de la prueba para evaluar los tipos de maltrato. Entonces, en esta segunda fase se va a requerir de dos psicólogos clínicos especializados en el área infantil y un neuropsicólogo también especializado en el área infantil, y se van a hacer como en tres fases. La primera parte se va a hacer una entrevista inicial, luego de esto se va a hacer una segunda sesión donde se van a implementar los instrumentos que vamos a nombrar a continuación, y en la tercera sesión se va a contrastar la información de la entrevista junto con la de los instrumentos para poder tener un diagnóstico más confiable. Y en primera medida, los psicólogos clínicos van a aplicar unos instrumentos. El primero de ellos es la lista de chequeo de síntomas traumáticos para niños, la cual fue realizada por Brier en 1996 y fue adaptada a Colombia por Hewitt y colaboradores en el 2014. Esta lista de chequeo tiene como objetivo evaluar el estrés postraumático y síntomas asociados como ansiedad, depresión, problemas sexuales, disociación o ira. Esta prueba está conformada por 54 ítems y evalúa a niños de 8 a 16 años. Presenta unos índices de confiabilidad que son superiores a 0.70, lo cual nos indica que es un instrumento que es confiable para ser utilizado y que de igual manera ha sido implementada en varios estudios en Colombia para caracterizar a aquellos niños que han sido víctimas del conflicto armado y poder conocer cuáles son sus afectaciones psicológicas. Bueno, la segunda prueba a aplicar es la del sistema de evaluación de niños y adolescentes, más conocida como el SENA. Esta consiste en la detección de algunos factores problema, como factores estresores, acoso, ansiedad, depresión, convivencia familiar, entre otros. La prueba anteriormente mencionada evalúa aspectos similares, pero en población de 7 años en adelante. Esta prueba se puede aplicar en niños de 5 a 8 años. En cuanto a la confiabilidad y validez de esta prueba, se ve que se evidencia que es mayor a 0.70, lo que indica que esta prueba tiene confiabilidad al momento de obtener el puntaje. Bueno, esta prueba aún no es adaptada para Colombia,
pero al momento de la creación de esta, 72 jueces la adaptaron para que fuese aplicada en población hispanohablante, lo que quiere decir que ya tendríamos validez de contenido. Bueno, seguido a esto será como la comparación entre la prueba original y la adaptación para identificar la confiabilidad de formas paralelas. Seguido a esto se tendrá en cuenta el funcionamiento diferencial de los ítems con el fin de conocer los puntajes según la cultura a la cual se está pues adaptando este instrumento en este contexto colombiano. Bueno, también seguido a esto será como la prueba pilotaje para identificar si el manual, el material y las instrucciones son adecuadas al contexto, pero se tendrá también en cuenta la validez de constructo discriminatorio obteniendo dos resultados, una en una población donde ya esté diagnosticada con los síntomas anteriores y una población sin ningún tipo de diagnóstico o alteración para ver la diferenciación entre los puntajes de la prueba. Otro instrumento que se va a utilizar para evaluar los niños o las conductas de los niños es el Child Behavior Checklist. Esta prueba va dirigida a una población de 4 a 18 años. Lo que trata esta prueba consta de 113 ítems. Va dirigida a sus padres, que sus padres le respondan referente a los últimos 6 meses de la conducta del niño. Evalúa 2 dimensiones. La primera es adaptabilidad social y la segunda es rendimiento académico. Esta prueba fue adaptada por Hewitt en el 2012 para población colombiana. Y pues la primera dimensión tiene una confiabilidad de .78 y la segunda tiene una confiabilidad de .97. Y en general la prueba tiene una confiabilidad de .95, lo que quiere decir que es una buena prueba y que sí es confiable. Esta anterior de chequeo, este instrumento también fue utilizado por el mismo Hewitt para un estudio con niños que fueron víctimas del conflicto armado, lo cual pues también se nos ajusta bastante a nuestra población. Bueno, luego para terminar estas aplicaciones se utiliza la N2, la cual consiste en evaluar problemas del aprendizaje, si existe alguna alteración del neurocognitiva o del neurodesarrollo, y así poder identificar trastornos como la dislexia, la discalculia, el TDAH o los síndromes genéticos. Esta prueba se aplica a niños entre los 5 a 16 años, la cual tiene una confiabilidad entre .85 y .98, la cual es significativa o es muy buena. Está validada para aplicar en población colombiana, por lo tanto la vamos a implementar en estos niños. Bueno, dentro de esta segunda fase se deben tener en cuenta los profesionales constructores de la prueba, el psicómetra para el análisis estadístico, el neuropsicólogo para las pruebas neuro y los 2 psicólogos clínicos para las otras 2 pruebas mencionadas. Cabe tener en cuenta que esta fase va del segundo mes más o menos al cuarto mes. Para esta tercera fase, entonces necesitamos de 2 psicólogos que sean jurídicos, que tengan conocimiento en las pruebas psicométricas que se van a realizar. Vamos a realizar la entrevista semiestructurada como un componente de la recolección de datos y para poder pasar a aplicar el instrumento en el cual se ha venido construyendo. Bueno, ya como habíamos hablado, el maltrato pues es algo muy complejo y que por lo tanto necesita diferentes métodos para poder entrar a investigar y a mirar. Por lo tanto, pues hacemos uso de las entrevistas. La entrevista se le realizará al niño, ya que se ha encontrado en diferentes estudios que muchas veces hay factores que pueden alterar la respuesta en las entrevistas de los niños,
ya sea porque reciben un castigo, ya sea porque está inducido por su imaginación. Entonces queremos también llegar al punto a que estas respuestas no estén inducidas por un adulto o por diferentes factores como los acabé de mencionar. También tenemos que tener en cuenta que el niño se tiene que evaluar de una forma multidimensional, ya que las conductas pueden estar interiorizadas o exteriorizadas. Dentro de las que están interiorizadas podemos ver la depresión, podemos ver la ansiedad, podemos ver síntomas asociados a estrés postraumático. De igual forma podemos ver los que están exteriorizados, y es como el consumo de sustancias, problemas sexuales, conductas antisociales y demás. Entonces, para esta tercera fase se requiere la creación de un instrumento que va a ser tipo screening para poder diagnosticar si el niño presenta un abuso y de qué tipo. Se requiere de 2 creadores de ítems que deben ser expertos en abuso infantil y un psicómetra para que pueda hacer todo el tratamiento de los datos estadísticos. Como primera medida, se va a hacer una búsqueda exhaustiva acerca del maltrato infantil. Nuestro instrumento va a estar basado en la clasificación del maltrato propuesta por Barnett, quien tiene 8 dimensiones del abuso, que puede ser desde el abuso físico, sexual, psicológico, a nivel de negligencia y entre otros. Luego de esto vamos a hacer un listado de las conductas extremas, como lo propone Flanagan en 1954, quien nos dice que hagamos un listado de conductas donde el niño presenta más caracterizado el abuso, y otro listado en la parte extrema donde hay niños que no tienen ningún tipo de abuso. De esta forma los ítems pueden diferenciar concretamente cuándo se presenta y en qué casos no. Luego de esto, ya que nuestro test va a ser referido a la norma, se va a hacer una construcción de la tabla de especificaciones, la cual nos va a decir la cantidad de ítems que debemos tener para cada una de las 8 dimensiones que va a tener la prueba. La respuesta a los ítems va a ser una escala de estimación tipo Likert. Nos va a permitir conocer la intensidad en que se está presentando este atributo. Se requerirá para la validación de contenido 5 jueces expertos en el constructo, en este caso en el maltrato. El método de evaluación de ellos será el de índice de congruencia ítem objetivo de Ravinelli y Hambleton, donde la valoración será de 1 y -1. También dentro de esta evaluación se tendrá en cuenta la plantilla, donde tiene 3 factores importantes. Primero, que es la claridad acerca del ítem y los ítems. El segundo es el nivel de dificultad adecuado al nivel educativo. Y el tercero es como la congruencia en el constructo a medir. Bueno, luego de esto se comenzaría con el pilotaje, el cual va a ser aplicado en una muestra no probabilística, ya que se van a escoger 2 grupos. Primero, un grupo donde van a estar niños que estén diagnosticados con maltrato en todas las 8 dimensiones que pretendemos evaluar, y un segundo grupo que va a funcionar como control. Seguido de esto vamos a tener en cuenta la validez de constructo concurrente, que es aplicar este instrumento que estamos construyendo y asimismo aplicar uno que tenga coincidencia en evaluar o en evaluar el abuso infantil, para así obtener esta validez. Luego de esto vamos a obtener la consistencia interna, que va a ser con el fin de eliminar aquellos ítems que no estén como discriminando en la prueba. Para complementar este análisis se realizará un análisis factorial confirmatorio, en el cual se va a colocar cada uno de los ítems que están propuestos en la prueba y se va a evaluar si ellos realmente correlacionan con la dimensión para la cual fue diseñada.
Finalmente, luego de realizar todos los ajustes necesarios y hacer los cambios pertinentes en la prueba, se va a hacer la elaboración del manual, el cual debe describir cuál es la finalidad de la prueba, las instrucciones, cuál va a ser, se debe especificar la tabla de normalización acerca de los puntajes y debe tener los coeficientes de fiabilidad y validez. En cuanto al aspecto financiero, en total requerimos 10 profesionales de distintas áreas, como el psicómetra, los constructores de las pruebas, un neuropsicólogo, dos psicólogos clínicos y 2 psicólogos jurídicos. También se tienen en cuenta los 5 jueces expertos y los materiales para la prueba. Se asignará el pago a cada profesional teniendo en cuenta los meses que trabaje en el proyecto. A mayor profundidad acerca de lo anteriormente mencionado, adjuntamos el archivo